Claro que sí, chicos. Y aquí estoy con una súper talentosa, bellísima actriz, cantante mexicana que hoy ha pasado todo el día gritándome y no se vale. ¿Cómo estás, Melissa? Me quedé sin voz, chicos. Vieron. El Melissa no me puede gritar esta vez. Oye, bienvenida aquí con nosotros al Gordo y la Flaca. Déjame decirte, Melissa, yo que te he visto en Screen haciendo todas estas películas de miedo, nunca te había visto tanta sangre en la vida. Por favor, cuéntanos de esta Abigail que está repleta de sangre. Es la película más sangrienta que he hecho en mi vida, pero muy divertida, ¿sí o no? Ujú. Es una película de unos secuestradores que, que secuestran a una niña de 12 años, que es hija de un hombre muy poderoso, y resulta que la niña es vampiro. Entonces están todos atrapados en una casa con esta niña y pues tienen que ver cómo salir, cómo sobrevivir. Y no le digas más nada porque si no le vamos a decir la sorpresa, ¿verdad? Pero ven acá, volviendo a la sangre, ¿cómo es eso, Melissa, de que los bañan así de tanta sangre? ¿No te sentiste como incómoda? Repetir. ¿Cuántas veces te bañaban y cuántos litros de sangre te echaban encima, mujer? No sé cuántos litros, muchísimos. Había unos cañones de sangre que nos disparaban. También había cubetas que nos vertían así Ujú, encima. Yo ya estoy muy acostumbrada a estar ujú. cubierta de sangre. La verdad es que no me molesta, me gusta, pero obviamente sangre falsa, ¿verdad? Es como pintura azúcar, pero sí estás pegostioso, entonces todo lo que agarras se te queda pegado y da frío, porque pues estar mojado todo el día dentro de Claro. los foros da mucho frío, entonces pues bueno, te tienen que estar tapando y poniendo las botellas calientes de agua para que, pero fuera de eso es muy, muy divertido. Oye, lo que sí no me pareció divertido, Melissa, es la zaparapanda de golpe que te meten ahí en esa película. ¿Cómo fue hacer esas escenas de acción? Porque yo sé que tienes dobles, yo sé que tienes 8 dobles, pero tú tuviste que hacer algo ahí. Cuéntanos cómo te preparaste para esas escenas de acción. Pues muchos ensayos. Ujú. Teníamos un equipo de stunts increíble allá en Irlanda. em, y la mayoría de las cosas de las peleas las hago yo. Lo único que no me dejan hacer son cuando me tengo que caer de un segundo piso, cuando me tienen que aventar con una pared, esas Ujú. cosas no me dejan hacerlas, aunque me encantaría, pero no me dejan. Pero pues fueron como 2 semanas de ensayos para esa secuencia de la que estás hablando tú. Claro, y tú sabes que en Hollywood hay un mito que dice que es dificilísimo trabajar con niños y con animales. Y tú trabajas aquí con una niña talentosísima. Cuéntanos cómo fue la experiencia de estar con esta niña que la verdad me dejó a mí con la boca abierta lo talentosa que es. Pues mira, yo digo, ese dicho de que es difícil trabajar con niños y con animales, no es que sea difícil por eso. Yo digo que es difícil porque siempre se roban la Ujú, atención. ujú, Y esto no, o sea, no va a ser la excepción porque Alicia es espectacular en este papel. ujú. O sea, yo sé que la gente se va a impresionar muchísimo con su talento, se lo merece. Lo que hizo es impresionante y pues, o sea, no sé qué más decir, es increíble. No, de verdad tienen que verla porque uno se queda sin palabras y me encanta el hecho de que tanto la niña como tú sean los que las que se roban la pantalla. O sea, ustedes llevan como que el protagonismo de la historia. ¿Qué sientes, Melissa, de haber salido, no sé, de un pueblito allá en México y ver esa niña, recordar esa niña que estaba, no sé, en la calle descalza o en tu casa jugando con una muñequita de trapo y ahora estás codo a codo con las grandes estrellas de Hollywood y protagonizando películas en Hollywood? Pues me siento muy afortunada y muy agradecida por todo el apoyo que he recibido de mi familia, de mi Ujú. mamá específicamente, de, de yo decirle, oye, quiero ser actriz y que mi mamá no me dijera, estás loca. O sea, que mi mamá me dijera, bueno, ok, métete a clases o a dónde, o sea, ¿en qué te ayudo? Siempre mi mamá era muy apoyadora, entonces todo lo que tengo y todo lo que he hecho es por ella. Y obviamente muy orgullosa de ser mexicana y estar representando acá. Claro que sí, representación matter, como dice, representation matter. Y algo que también me tocó mucho cuando vi la película fue ver a Angus. ¿Cómo lo recuerdas, Melissa? O sea, la película está dedicada a él. ¿Cómo Sí. recuerdas a ese actor que ya no está con nosotros? Angus era un ángel, o Ujú. sea, era un
niño muy talentoso. Era era raro ver a alguien como él con un talento tan bruto y tan orgánico. O sea, cuando él está en pantalla, incluso nosotros cuando estábamos grabando con él, es magnético verlo. Ujú. Y la verdad me siento muy afortunada de poder haber conocido, de haberlo conocido y de poder trabajar con él. Fue una experiencia muy especial. Pasamos su cumpleaños con él allá y creo que lo hicimos sentir muy querido. Entonces me quedo con eso. Y estoy contenta de que, bueno, le dedicamos esta película y creo que es el tipo de película que a él le gustan Ujú. mucho. Se hubiera reído mucho él. Ujú. Y pues espero que donde esté, que nos esté viendo y que nos esté cuidando para que nos vaya bien. Claro que sí, así será porque el trabajo fue magnífico, de verdad está increíble. Logró lo cometido, que era una película, como digo yo, cheesy, cómica, pero también te mete tu sustico de vez en cuando y ver a la niña ahí y toda esa sangre y toda esa cosa fue impresionante. Bueno, Melissa, te hemos visto musicales, te hemos visto en las screen y ahora estás haciendo esta película de terror. ¿Qué te gustaría hacer que aún no has hecho en tu carrera profesional? Pues me gustan muchas cosas. Pero yo creo que lo que más me llama ahorita es hacer o una comedia romántica Ujú, o una película de acción, acción, ujú. así, fuerte. Más golpes que los que te dieron aquí en esta. Más, todos. Dios mío, pero Sí, te me va a desaparecer. Mira que ya tú me estás quedando sin voz. me encanta la acción y me encanta tener que aprender algo, me encanta Ujú. tener que entrenar para algún papel. Y pues las películas de acción te meten unos buenos entrenamientos y tienes que aprender las técnicas y tienes que ir con los stunts y obviamente hay actores que no les gusta y no les interesa y que Ujú. dicen que lo haga el doble, pero a mí me gusta mucho aprender y hacer lo más posible porque siento que entre más puedas ver mi cara y ver que soy yo, pues más padre la película. Claro que sí. Bueno, mientras no estés tapada de tanta sangre, todo va a Sí, ser claro. maravilloso. Por favor, invita a todo tu público del Gordo y la Flaca. ¿Por qué no pueden perderse a Abigail? A todos mis amigos del Gordo y la Flaca, no se pierdan a Abigail, se van a divertir, les prometo, vayan con sus amigos, con su familia, vayan todos juntos al cine, van a salir con una sonrisa de oreja a oreja. Abigail a partir del 19 de abril en cines en todos lados.